Evangelio de septiembre 3, 2014 del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta, y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre, y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario, y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron quisieron retenerlo, para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos como tres momentos. El primer momento, cuando Jesús entra a la casa de Simón, donde se estaba hospedando Simón Pedro. Y resulta que la suegra de Simón Pedro, de San Pedro, la suegra justamente, estaba enferma, con fiebre muy alta. No olvidemos que San Lucas, el que escribe este evangelio, es un médico del tiempo. Y para él, la manera en que describe la sanación de la suegra de Simón es muy impactante. Dice literalmente: Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre, y la fiebre se retiró, desapareció. Ningún médico podría hacer algo así sino solo Dios, que con la pura palabra hace que otra persona se sane. En un primer momento vemos cómo los demás, los allegados al Señor, interceden por esta mujer, y cómo ella, que es la recipiente de la bondad de Dios, inmediatamente se levanta para servirle. Ella ha experimentado la bondad del Señor, y de manera natural, en agradecimiento, le sirve. En un segundo momento vemos cómo los demás llevaban enfermos, y él les imponía las manos y los curaba. Y dice: de muchos de ellos salían demonios gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba que se callaran. Vemos el contraste, precisamente, con estos demonios que gritan desaforadamente: «Tú eres el Hijo de Dios», pero que de nada sirve. Me voy a regresar a ese punto en cuanto termine el tercero. Dice, el tercer momento es cuando la gente lo anda buscando. Él se había retirado a orar, ya en la madrugada. Pero ellos lo comienzan a buscar porque no quieren que se vaya. Y él les dice: tengo que ir a los demás lugares a proclamar el reino de Dios. Quiero contrastar esta parte del Evangelio con la otra parte del Evangelio también de San Mateo, de la pesca milagrosa, que justamente recién el domingo anterior tuvimos oportunidad de ver. Cuando Pedro, que ya conocía, Simón Pedro, que ya conocía al Maestro, pero que todavía no creía en él, recibe este beneficio, justamente como la suegra de Simón Pedro, recibe el beneficio de aquella pesca milagrosa. Entonces, él, viendo las condiciones en que se había dado la pesca a mediodía, con el sol a plomo, cuando jamás se podía pescar, y habiendo echado las redes bajo la palabra del Señor, agarran aquella pesca que casi hundía 2 barcas, no una. Él inmediatamente se postra delante de él y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Desde lo más profundo del interior de la conciencia de Pedro, de Simón Pedro, viene la luz a iluminarle que delante de él está alguien muy especial. También en el Evangelio de San Juan, el propio Señor les va a decir a todos: nadie puede venir a mí si antes el Padre no se lo concede. Porque precisamente la predicación no sirve de nada hacerla como estos demonios, a grito pelón y diciendo que Jesús es el Hijo de Dios.
porque no es un concepto que nosotros podamos aceptar. Es algo que nosotros tenemos que vivir, ayudados primero que nada por la misericordia y el amor de Dios, pero ayudados también por la intercesión de otros que ya conocen, como nosotros que conocemos a Dios. Cuando intercedemos por un tercero, quizá por alguien que no ha tenido una experiencia de Dios, o por un pagano, nosotros estamos propiciando para que Dios hable en el interior. Ahora fíjense bien, Dios, nuestro Señor Jesús, ha sido elevado al cielo después de la resurrección. Él ya no se encuentra presente en medio de nosotros. Pero los hijos de Dios, es decir, los bautizados, todos somos llamados a ser presencia del Señor. Y es a través de nuestra mediación que Jesús se vuelve a hacer presente. No queramos hacer presente al Señor como a los demonios, diciendo que este es el Hijo de Dios, o como los merolicos que se paran en las esquinas a gritar. Antes bien, permitámonos ser movidos por el Espíritu, para que nuestras buenas obras sean recibidas por otros hermanos nuestros, y a través de esas obras buenas, inducidas por Dios, ellos también reconozcan no nuestra bondad, sino la bondad de Dios que se hace presente en sus vidas a través de nosotros. Hoy quisiera quedarme con esta idea para todos ustedes. El contraste entre los demonios, que precisamente por ser seres espirituales pueden percibir la naturaleza divina de Jesús, y todos los demás, que aún teniéndolo en medio de ellos, no fue sino hasta la experiencia de la bondad, de la potencia de Dios, como se va desvelando. Y no se confirma a los discípulos, sino justamente hasta el día de la resurrección, cuando ellos lo ven ya con un cuerpo glorioso, se dan cuenta que todo esto que ha pasado es verdad. Cuando ellos viven el caminar de los discípulos de Emaús y en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía, cuando esto se da en la comunidad de los creyentes, es decir, en la iglesia, entonces es cuando se abren los ojos desde el interior de cada uno de los hijos de Dios, no forzados, sino por puro amor y en libertad. Que Dios nos conceda esas experiencias a cada uno de nosotros, pero también que nos conceda ser precisamente medios para que esas experiencias lleguen a muchos hermanos nuestros. Dios les bendiga.